Bienvenidos a nuestra última inmersión de información del año. Este año ha estado lleno de noticias, ¿verdad? Sin duda, un torbellino de información. Y precisamente por eso estamos aquí. En esta ocasión nos has dado un montón de noticias para analizar y vamos a intentar, como siempre, llegar al fondo de lo que realmente importa. Exacto, la idea es ir más allá de los simples titulares. Desglosar, contextualizar y, bueno, ayudarte a comprender mejor las implicaciones de todo esto. Y claro, como siempre, lo haremos con un toque de humor. ¿Quién dijo que aprender no puede ser divertido? Empecemos, ¿te parece? Bueno, la primera parada nos lleva al Congreso colombiano. El senador Iván Cepeda está dando mucho de qué hablar. Está retando a sus colegas a que demuestren con acciones su supuesta preocupación por la situación fiscal del país. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, básicamente Cepeda critica la incoherencia de algunos congresistas. Votan en contra de una ley de financiamiento argumentando preocupaciones fiscales, pero luego no hacen nada para reducir sus propios salarios. Entonces, Cepeda les está pidiendo que se pongan la mano en el bolsillo y presenten un proyecto de ley para reducir sus salarios, ¿no? Si realmente les preocupa el dinero. Exactamente. Es una estrategia interesante, ¿verdad? Busca exponer la posible hipocresía de sus opositores y presionarlos para que actúen en consecuencia. Y no se queda callado, ¿eh? Usa las redes sociales para amplificar su mensaje y además les ha dado un plazo de 3 días para responder a su desafío. De hecho, hasta ha resaltado el silencio que ha recibido hasta ahora. ¿Crees que esta táctica puede funcionar? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado, este tipo de acciones públicas pueden generar presión y obligar a los políticos a responder a las demandas ciudadanas. Pero por otro lado, también existe el riesgo de que se perciba como una maniobra populista y genere un efecto contrario al deseado. Claro, a veces esa línea entre la crítica constructiva y el simple espectáculo político es muy delgada. Tendremos que ver cómo evoluciona esta historia, a ver si alguno de los congresistas se atreve a responder al desafío de Cepeda. Sin duda, esta historia nos hace pensar en la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen nuestros representantes, ¿no? Y también sobre la importancia de la transparencia. Dejemos a un lado la política por un momento y pasemos a un tema que me llama la atención: las últimas acciones contra el crimen organizado. El presidente Gustavo Petro ha anunciado importantes victorias contra el Clan del Golfo y el ELN. Sí, ha habido operaciones muy exitosas. Se han desmantelado dragas que se usaban para la minería ilegal de oro, lo que afecta directamente las finanzas de estas organizaciones criminales. Es que muchas veces detrás de los conflictos y la violencia en nuestro país se esconden intereses económicos, ¿no? La búsqueda de beneficios ilícitos a costa del medio ambiente y las comunidades. Y además de lo de las dragas, también se ha capturado a un miembro importante del ELN. Alias Beneco, un experto en explosivos que estuvo involucrado en varios ataques, incluido uno en el que murieron 2 policías. La captura de Beneco es sin duda un gran avance en la lucha contra el ELN. Esperemos que este tipo de acciones ayuden a reducir la violencia en las regiones afectadas por el conflicto armado. Sí, aunque es importante recordar que la lucha contra los grupos armados es un proceso complejo y a largo plazo. No se trata solo de capturas o de golpear sus finanzas, sino de abordar las causas estructurales que alimentan la violencia y la criminalidad. Cambiando de tema, pero sin perder de vista la economía, hablemos del análisis que hizo Wilson Arias sobre el panorama laboral. Sí, Arias destaca algunas tendencias positivas, por ejemplo, la disminución del desempleo, especialmente entre mujeres y jóvenes. Me parece muy interesante que no solo se centre en las cifras generales de empleo, sino también en los cambios en la estructura del mercado laboral y en las decisiones que están tomando los jóvenes en cuanto a su futuro. Exacto, analiza, por ejemplo, el aumento en la matriculación de jóvenes en instituciones educativas. Esto podría indicar un cambio en las preferencias hacia la formación profesional y la búsqueda de mejores oportunidades laborales a largo plazo. También menciona el impacto de las altas tasas de interés en el sector de la construcción, que ha experimentado una disminución en el número de empleos. Claro, esto demuestra que las decisiones en materia económica, como las políticas monetarias del Banco Central, tienen un impacto directo en el mercado laboral. Y para cerrar esta primera parte de nuestra inmersión, hablemos de una noticia que ha generado mucha expectativa. ¿Te refieres al anuncio del lugar donde el presidente Petro dará su discurso de fin de año? Exacto. En lugar de la tradicional Casa de Nariño, Petro ha elegido una tienda local en Santa Marta como escenario para su discurso. ¿Qué te parece esta decisión? Es una elección poco convencional, sin duda. Algunos podrían interpretarlo como un gesto de cercanía con la gente, un intento de romper con el formalismo. Podría ser una estrategia para transmitir un mensaje de humildad y empatía, ¿no? Mostrando que el presidente está conectado con la realidad de la gente. Sin embargo, también es posible que algunos lo vean como una estrategia populista, un intento de ganar popularidad sin presentar propuestas concretas. En cualquier caso, la decisión ha generado un debate interesante.
¿Cómo se comunican los líderes con la ciudadanía? ¿Qué tan importante es la imagen? Tendremos que esperar al discurso para analizar el mensaje que Petro quiere transmitir y las implicaciones que este gesto puede tener para su gobierno. ¡Qué intriga! Bueno, con esta dosis de misterio cerramos la primera parte de nuestro análisis. En breve, volveremos para profundizar en otros aspectos de las noticias que nos has compartido. Siguiendo con nuestra inmersión, me gustaría profundizar un poco más en el análisis de Wilson Arias. Me ha llamado la atención su enfoque en el desarrollo humano, sobre todo en el contexto actual, ¿no crees? Totalmente. Es interesante cómo Arias destaca el crecimiento del empleo en sectores como la administración pública, la defensa, la educación y la salud. Podría ser una señal de un cambio de enfoque hacia una economía más centrada en el bienestar social. Exacto, él lo llama un cambio en la matriz productiva. Y la verdad es que podría tener implicaciones muy significativas a largo plazo. Una economía que prioriza la inversión en capital humano, en lugar de solo mirar indicadores como el PIB, podría ser la clave para un crecimiento más sostenible e inclusivo. Pero también hay que tener en cuenta los desafíos que esto implica. Por ejemplo, Arias menciona la disminución del empleo en el sector de la construcción debido a las altas tasas de interés. ¿Cómo se puede equilibrar la necesidad de controlar la inflación con la generación de empleo en sectores clave? Esa es la gran pregunta. Un aumento en las tasas de interés puede ser necesario para controlar la inflación, pero también puede tener un impacto negativo en sectores como la construcción, que dependen del crédito. Encontrar ese equilibrio es crucial para un crecimiento económico sostenible. Y hablando de empleo, no podemos olvidar el punto de Arias sobre la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral. Es alentador ver que se están creando más oportunidades para ellas, aunque todavía queda mucho por hacer en términos de igualdad salarial y acceso a puestos de liderazgo. Sin duda, la incorporación de la mujer al mercado laboral es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Es importante seguir trabajando para eliminar las barreras que aún existen y garantizar la igualdad de oportunidades. Volviendo al tema de la seguridad, la captura de alias Beneco nos hace reflexionar sobre lo difícil que es luchar contra el ELN y otros grupos armados ilegales. ¿Qué estrategias se están implementando y qué desafíos persisten? Bueno, el gobierno ha implementado una estrategia integral. Combina acciones militares con programas sociales y de desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto. La idea es debilitar a estos grupos a través de la persecución de sus finanzas, el desmantelamiento de sus estructuras y la captura de sus líderes. Y al mismo tiempo se trabaja en la reinserción de excombatientes y en la creación de oportunidades económicas para las comunidades. Pero los desafíos son enormes, ¿verdad? La presencia de estos grupos en zona remota y de difícil acceso, la corrupción, la falta de inversión social y la persistencia del narcotráfico son solo algunos de los factores que dificultan la erradicación de la violencia. Es importante entender que no hay una solución mágica. Se requiere un enfoque multidimensional que aborde las causas profundas del conflicto. Hablo de la desigualdad social, la falta de oportunidades económicas, la debilidad institucional. Y volviendo al Congreso, recordemos el desafío de Iván Cepeda a sus colegas. ¿Crees que alguno de ellos aceptará su propuesta de reducir sus salarios? Pues es difícil de predecir. Es una jugada arriesgada que puede generar tanto apoyo como rechazo. Si alguno de los congresistas lo acepta, podría ganar puntos ante la opinión pública. Pero también podría enfrentar críticas de sus compañeros de partido o ser acusado de populismo. Exacto. La política es un juego complicado. Cada movimiento tiene sus riesgos y beneficios. Habrá que ver si alguno de los congresistas se atreve a romper filas. Y mientras tanto, podemos analizar las posibles reacciones de la gente. ¿Crees que la gente se sentirá identificada con la propuesta de Cepeda o la verá como una simple estrategia política? Lo más probable es que haya opiniones divididas. Algunos podrían aplaudir la iniciativa y exigir a sus representantes que demuestren su compromiso con la austeridad. Otros podrían ser escépticos y verlo como una estrategia para ganar popularidad. La percepción de la clase política es un factor crucial en cualquier democracia. La forma en que la gente percibe las acciones de los políticos puede influir en la confianza ciudadana. Y en ese sentido, la decisión de Petro de dar su discurso de fin de año desde una tienda en Santa Marta también genera un debate interesante. ¿Cómo se conectan los líderes con la ciudadanía? Sí, algunos podrían verlo como un gesto auténtico, mientras que otros podían interpretarlo como una estrategia para desviar la atención. La comunicación política es fundamental. La elección de un escenario tan poco convencional puede tener un gran impacto en la opinión pública. Es curioso cómo un simple cambio de escenario puede generar tantas interpretaciones. Lo importante es el mensaje y las acciones que se lleven a cabo. Sin duda, la coherencia entre el discurso y las acciones es fundamental para generar confianza. Totalmente de acuerdo.
La retórica vacía y las promesas incumplidas solo aumentan la desconfianza en la clase política. Los líderes políticos tienen que entender que la confianza se construye con acciones, no con palabras. La gente está cansada de promesas vacías y exige resultados. Con esta reflexión sobre la importancia de la coherencia, cerramos esta segunda parte de nuestra inmersión. En la última parte, retomaremos algunos temas y exploraremos las posibles perspectivas para el futuro. De vuelta para el último tramo de nuestra inmersión informativa del año. Hemos cubierto mucho terreno. La coherencia en la política, la lucha contra el crimen organizado, el mercado laboral, la comunicación política. Sí, un buen recorrido por la realidad colombiana a través de estas noticias. Y ahora que nos acercamos al final del año, me parece un buen momento para pensar en el futuro. Totalmente. ¿Qué podemos esperar en 2025? ¿Qué desafíos y oportunidades se vislumbran? En política, creo que será clave observar cómo evoluciona la relación entre el gobierno y la oposición. El desafío de Cepeda a sus colegas es un buen ejemplo de las tensiones que pueden surgir. El diálogo y la búsqueda de consensos van a ser cruciales para poder avanzar. En cuanto a la economía, ¿seguirá la tendencia positiva en el mercado laboral o hay riesgos a considerar? El panorama económico es siempre complejo, ¿verdad? Hay tantos factores internos y externos que pueden influir. Las políticas del gobierno, el comportamiento de los mercados internacionales, la inflación, las tasas de interés. Sin duda, el gobierno tiene que implementar políticas que impulsen la inversión, la creación de empleo y el desarrollo sostenible. Reducir la desigualdad y crear oportunidades para todos los colombianos, eso debería ser la prioridad. Totalmente de acuerdo. La lucha contra la pobreza y la desigualdad requiere un compromiso a largo plazo y la participación de todos. Invertir en educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos. Esos son los pilares del bienestar social. Y no olvidemos la seguridad, por supuesto. La lucha contra el crimen organizado. La captura de Benito es un paso importante, pero sabemos que la batalla contra los grupos armados ilegales es un proceso complejo que necesita un enfoque integral y a largo plazo. La seguridad ciudadana es un derecho fundamental y el Estado debe garantizarlo. Hay que fortalecer las instituciones, combatir la corrupción, la impunidad y trabajar en la prevención del delito y la reinserción social. Al final, creo que el futuro de Colombia depende del compromiso de todos nosotros, de construir un país más justo, equitativo y próspero. La participación ciudadana, la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz. Esos son los valores que tenemos que cultivar para un futuro mejor. Exacto, construir un país mejor es tarea de todos. Informarse, analizar la información de forma crítica, participar en los debates públicos, exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad. Todo eso contribuye a fortalecer la democracia. Y con esa invitación a la reflexión y la acción, damos por concluida nuestra última inmersión informativa del 2024. Ha sido un placer compartir este espacio contigo a lo largo del año. El placer ha sido nuestro. Esperamos que esta inversión te haya dado herramientas para comprender mejor lo que pasa en Colombia. Recuerda, la información es poder, pero solo si la usamos para comprender mejor el mundo y para construir una sociedad más justa. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que apoyes el podcast Voces de Colombia en YouTube. Hacen un trabajo increíble amplificando diversas voces colombianas. Búscalos y dales un poco de cariño. Y ¡feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!